el año 2020, el número de objetos conectados a la Internet será de más de 26.000 millones. Esto sin contar los PCs, los tablets y los teléfonos inteligentes. Cerca de 30 veces los objetos conectados en el año 2009, según estudios realizados por la consultora Gartner. Para 2020, se estima que la IoT aportará por sí mismo un valor de 1,9 billones de euros a la economía mundial, demostrando este dato la gran importancia estratégica que representará el IoT en los próximos años. Sin lugar a dudas, estas cifras situarán en breve al IoT en el punto de mira de los hackers, desarrolladores de malware y el resto del lado oscuro de la red. La seguridad, en su aspecto más técnico, se puede definir como aquellas actividades enfocadas a proteger un determinado dispositivo o servicio, así como todo aquello con lo que interactúa e intercambia datos con otros dispositivos o servicios, ya sea información, datos, señales, etc. Así, aunque la seguridad siempre es un tema muy relevante a tener en cuenta, su importancia resulta aún mayor cuando nos encontramos ante ámbitos de aplicaciones tales como la salud, donde ya se están trabajando con objetos en el cuerpo de pacientes, como marcapasos, que pueden ser controlados y accedidos por el personal médico. Se puede intuir las graves consecuencias que podría tener accesos no autorizados a este tipo de objetos en pacientes. El increíble desarrollo del IoT está cambiando por completo la tradicional percepción que se tenía de Internet, hacia una visión integrada de objetos inteligentes que interactúan entre sí. Tal como se había apuntado, dentro de este nuevo paradigma y especialmente en ámbitos en los que se manejan datos sensibles, la pérdida de información o acceso incontrolado puede afectar seriamente a la privacidad de sus usuarios, por lo que la seguridad se constituye como un factor clave en el desarrollo y despliegue de estos nuevos escenarios. Los expertos apuntan que una de las principales barreras para la implantación de la IoT es precisamente la seguridad y la privacidad. Grandes fabricantes como Intel han apostado fuertemente por mejorar la seguridad de IoT, convencidos de la potencia y crecimiento de este sector en auge. Por su parte, la compañía Cisco, dentro de sus iniciativas para fomentar el desarrollo del IoT, llevó a cabo en el año 2014 el concurso El Gran Desafío de Seguridad del Internet de las Cosas, donde recibió propuestas provenientes de más de 33 países, entre startups, empresas y universidades, premiando las 4 mejores soluciones con un premio total de $300.000, además de otorgarles un espacio de exposición en el siguiente Foro Mundial del Internet de las Cosas. Aparte de las iniciativas y opiniones acerca de la seguridad en IoT, la gran cantidad de noticias aparecidas en los últimos años en los distintos medios, donde se apunta a accesos no autorizados a información privada altamente sensible en servicios como el iCloud de Apple o escándalos como el acceso de la NSA de Estados Unidos a millones de objetos, no hacen más que elevar el nivel de preocupación por la seguridad y la privacidad en el uso de los servicios informáticos. Pero no todo son malas noticias, ya que, según Infoworld, gracias al IoT, el crecimiento de empleos en el sector de la seguridad informática está viviendo un momento vertiginoso, ya que se están creando miles de puestos de trabajo. Expertos de la Comisión Europea señalan como problemas importantes a tener en cuenta en cuanto a privacidad y protección de datos y seguridad de la información con respecto al IoT los siguientes. Asegurar la continuidad y la disponibilidad en la provisión de servicios basados en IoT, tratando de evitar posibles fallos e interrupciones en el funcionamiento. Consideraciones en el diseño de tecnologías IoT. Es muy conveniente tener en cuenta las cuestiones de seguridad y privacidad en la fase de diseño, aunque normalmente esto no es así y estos aspectos se tienen en cuenta una vez se ha desplegado la solución, algo que limita la efectividad de las medidas de seguridad y es menos eficiente en cuanto a los costes. Los riesgos son sensibles al contexto y a la aplicación. La heterogeneidad de los objetos supone un gran problema en cuanto a tratar de crear soluciones de tipo más universal. Trazabilidad, análisis del rendimiento y tratamiento ilícito. El aumento de recopilación de datos puede plantear problemas de autenticación y confianza en los objetos. Reutilización de los datos, ampliación de la verdadera misión de los datos. Debido a la proliferación de cada vez más cantidad de datos en los entornos IoT, es posible que esta información pueda llegar a utilizarse para otros propósitos diferentes para lo que fueron creados originalmente. Ejercicio de los derechos de protección de datos para las personas y el cumplimiento de la legislación para las organizaciones. Con las aplicaciones de los objetos IoT funcionando en background, no siempre las personas son conscientes de las capturas de información o el tratamiento que se le está dando a esos datos, a esa información. Pérdida, violación de la privacidad y protección de los datos de los individuos. Un ejemplo puede ser las nuevas tarjetas de crédito contactless, donde es posible leer el nombre y número de la tarjeta sin utilizar autenticación ninguna. Realización de ataques maliciosos contra los dispositivos y sistemas IoT.
Locking del usuario, en cuanto a que los usuarios se queden bloqueados en un proveedor específico de servicios IoT y les sea difícil migrar a otros proveedores, algo fácilmente provocado por la no homogenización de los sistemas. Resumiendo, el IoT se presenta como un nuevo paradigma que parece predestinado a cambiar por completo el escenario socioeconómico tal y como hoy lo conocemos. Sin embargo, y contrastando con el exponencial crecimiento que ha vivido y que se espera de estas tecnologías IoT, los aspectos acerca de su seguridad no parece que se estén tratando en su misma medida, siendo necesaria la generación de nuevas soluciones que permitan mitigar los riesgos potenciales de los que aún no están exentos los objetos, aplicaciones, arquitectura y servicios en este nuevo mundo del IoT. Hemos de decir que la seguridad no está tan madura como quisiéramos. Por un lado, en este sentido, hemos de hablar de la debida evaluación de la seguridad de los componentes tecnológicos a implantar en estas Smart Cities, en estas ciudades inteligentes. Por otro lado, ser conscientes de que debemos llevar a cabo test de intrusión pues con la máxima periodicidad posible, lo que se conoce como Pen Testing by Design, intentando que haya los menores huecos o espacios temporales en los cuales los atacantes nos puedan introducir amenazas en nuestros sistemas, y de igual modo tener un gobierno de seguridad de la información donde haya tanto una componente de estructura, de políticas de seguridad, de planteamientos y estrategias, y por otro lado la cuestión de la gestión de la seguridad per se. Hemos de tener en cuenta que son decenas de miles o centenares de miles los sensores y componentes tecnológicos, algoritmos y programas de software que tienen algún tipo de implicación en este tipo de ciudades inteligentes, y por tanto el espectro de amenaza es muy extenso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues un poco lo comentado, llevar a cabo test de intrusión con la mayor periodicidad posible, y ser conscientes de que este ámbito de seguridad de información tiene que estar ligado con los propios grupos de protección civil. Igual, un poco en la misma línea de la continuidad de negocio que ocurre en las organizaciones, siguiendo la ISO 22301 de sistemas de gestión de continuidad de negocio, aquí tenemos que hablar de una continuidad de servicios o continuidad de actividades, y por tanto pues hay que tener en cuenta este tipo de planteamientos de cómo podemos abordar la continuidad de las actividades en esa Smart City.